Bien, vean que al final de la meiosis, ¿verdad? Podemos tener diferentes arreglos de los cromosomas. Digamos que estos son los cromosomas originales, ¿verdad? De la célula. Y ellos se pueden acomodar en forma distinta en el ecuador. Y entonces eso puede producir muchos sets de cromosomas después de la meiosis 1. O sea, los cromosomas pueden quedar revueltos, pero todo esto es por pura casuística que ocurre, ¿verdad? Entonces vean que de 3 pares de cromosomas acá, ¿verdad? Dobles, vean cómo podemos tener al final de la meiosis 1 diferentes combinaciones, ¿verdad? Entonces ustedes pueden jugar con la combinación, digamos, si fueran por colores, 3 morados de un lado, 3 amarillos de otro, 2 morados de un lado y 1 amarillo por 2 amarillos y 1 morado, qué sé yo. Diferentes ubicaciones casuísticas por pura casualidad que pueden hacer diferentes combinaciones nucleares al final de la meiosis 1. ¿Cuál es el objetivo de la reproducción sexual, intercambio de material genético, el crossing-over, reemplazamiento y meiosis? Crear diversidad en una especie, ¿verdad? Como vemos aquí, que los humanos somos sumamente diversos siendo una sola especie, ¿verdad? Entonces, la biodiversidad, la variabilidad genética, que es la base de la evolución, es una de las consecuencias de la reproducción sexual. La reproducción sexual de las células, en este caso la meiosis, va a tener como resultado la formación de gametos. La formación de gametos se llama espermatogénesis si se forman espermatozoos o oogénesis si se forman células ovulares o células u óvulos. Estos no están dibujados a escala porque obviamente el óvulo es una de las células más grandes, puede incluso verse a simple vista en ocasiones, ¿verdad? Como 1 milímetro de diámetro. En el caso de los mamíferos, el espermatozoide es mucho más pequeño, esto es para ver su estructura, vean que el espermatozoide tiene una cabeza, dentro de la cabeza está el núcleo protegido por una estructura proteica que se llama acrosoma. El acrosoma va a ayudar al espermatozoide durante la fecundación a penetrar el óvulo, ¿verdad? Porque el óvulo está rodeado por una corona de células y una zona pelúcida que tiene que ser atravesada por el espermatozoide. Luego está el cuello del espermatozoide. En el cuello del espermatozoide hay una sola mitocondria gigantesca, ¿verdad? Producto de la fusión de otras mitocondrias. Y esta mitocondria nunca entra al óvulo. ¿Por qué? Porque solo del espermatozoide solo entra el pronúcleo, ¿verdad? Con ayuda del acrosoma. Entonces, todos los genes del DNA mitocondrial del padre normalmente no van a entrar. Entonces, por eso solo va a haber el material genético de las mitocondrias del óvulo. Por lo tanto, el DNA mitocondrial humano es de herencia materna y no paterna. Y luego sigue la cola con un gran flagelo que le permite al espermatozoide nadar, ¿verdad? El óvulo, por su parte, va a tener su pronúcleo o núcleo, ¿verdad? Va a tener un cuerpo polar, va a tener un enorme citoplasma lleno de proteína alimenticia, proteína de vitelo, y va a estar rodeado de la membrana plasmática, va a estar rodeado de la zona pelúcida y va a estar rodeado de un grupo de células que se llaman corona radiata, que son células epiteliales. El acrosoma, vuelvo, insisto, llega y le permite al espermatozoide colarse por la zona pelúcida, la zona corona radiata o radiada y la zona pelúcida y llegar hasta el citoplasma y poder entrar para fecundar. Pero toda la cola, la mitocondria y el resto del espermatozoide quedan por fuera. Aquí vemos una fotografía muy bonita de un montón de espermatozoides intentando entrar al óvulo. Después de que entre el primer espermatozoide, hay una descarga eléctrica que hace una señalización y hace que ya el óvulo no se vuelva receptivo, no sea receptivo para ningún otro espermatozoide. Muy extrañamente pueden entrar dos, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, es un caso muy extraño, porque el óvulo cambia su polaridad, cambia su membrana y ya no deja entrar a más espermatozoides, a más núcleos de espermatozoides después de que el primero ha ingresado. Las células sexuales masculinas o espermatozoides se forman por espermatogénesis que ocurre en las gónadas masculinas o testículos, ¿verdad? Se van formando y luego van a pasar por los túbulos seminíferos al epidídimo y de ahí después llegan a la uretra donde salen al exterior. Vean que de las células germinales originales, estas van a entrar en meiosis y poco a poco van a ir produciendo los espermatozoides adultos y esos espermatozoides adultos van a quedar aquí en los túbulos seminíferos para poder ser liberados. Tanto en la formación de óvulos como en espermatozoides vamos a ver que
Las células originales, al menos en el caso de del espermatozoide, se llaman espermatogonias, en el caso de los óvulos se llaman oogonias. Las espermatogonias se dividen en los testículos por mitosis y van a producir espermatocitos primarios, que todavía son diploides. Los espermatocitos primarios entran en una meiosis 1 y van a formar espermatocitos secundarios, que después entran en meiosis 2, y van a salir como espermátidas. Y las espermátidas, que ya son haploides, se van a convertir en espermatozoides maduros por diferenciación. Entonces, eso lo vemos aquí. La fase proliferativa, en que las espermatogonias van a formar espermatocitos primarios. Espermatocito primario entra a la meiosis 1 y sale como espermatocito secundario, que entra a la meiosis 2 y sale como espermátidas, y las espermátidas por diferenciación se convierten en espermatozoides maduros, ¿verdad? Aquí volvemos a repasar la estructura del espermatozoide y vean cómo entonces durante este proceso de meiosis 1 y meiosis 2 y maduración va migrando desde el interior del testículo hacia el tubo seminífero, ¿verdad? En el caso del óvulo es parecido. La oogonia, que es la célula original diploide, se reproduce por mitosis y va a formar un ovocito primario que es diploide. El ovocito primario entra en meiosis 1 y se convierte en ovocito secundario y un cuerpo polar. ¿Qué es un cuerpo polar? Una célula casi sin citoplasma, porque el citoplasma le queda todo a este ovocito secundario, y esta termina pegándose al óvulo. Se llama cuerpo polar, ¿verdad? Y el óvulo puede quedar por ahí congelado. Desde que ocurre esto, ¿verdad? Desde que está el desarrollo embrionario de la nueva mamá que está naciendo, que es un feto, ¿verdad? Hasta que cada mes hay una ovulación. Cuando ocurre una ovulación, hay una señalización hormonal que hace que se rompa el folículo y salga el ovocito secundario. Todavía no ha terminado la maduración. Sale el ovocito secundario del ovario y entra, ¿verdad?, a las trompas de falopio. Este folículo donde estaba el ovocito secundario se transforma en un corpus luteum o cuerpo amarillo que va a producir hormonas que van a ayudar en caso de que haya ahí un proceso, digamos, de embarazo o así, corpus luteum. Este ovocito secundario todavía no es un óvulo, él entra en las trompas de falopio, o túbulos de falopio, y si hay espermatozoides y ocurre la fecundación, que la fecundación no ocurre en el ovario, ocurre en las trompas de falopio, túbulos de falopio, entonces aquí ocurre la meiosis 2. Quiere decir que si una mujer está ovulando cuando tiene 41 años y medio y queda embarazada, ese óvulo va a tener 41 años y medio de estar congelado como ovocito secundario. Porque es hasta aquí que el ovocito secundario entra en meiosis 2 y se transforma en ovocito primario y en óvulo. Vean qué interesante, ¿verdad? Cuando esto ocurre, el ovocito secundario se divide otra vez en un ovocito, en un ovocito primario y un segundo cuerpo polar, y el cuerpo polar original se divide en dos cuerpos polares. Entonces al final van a haber 4 células, de las cuales una es un óvulo maduro y 3 son cuerpos polares degenerados que están normalmente pegados o adosados al óvulo maduro, ¿verdad? Entonces vean de nuevo acá. Se rompe el folículo, sale el ovocito secundario, llega a las fibras de las trompas de falopio, entra a la trompa de falopio, y si ocurre fecundación, hasta aquí es donde entonces ocurre la meiosis 2, y vamos a pasar, ¿verdad?, de ovocito primario a ovocito secundario, ¿no?, y vamos a tener el óvulo maduro, como lo vemos acá, ¿verdad? Es el mismo proceso. Vean que la fecundación ocurre en las trompas de falopio. Y aquí comienza el clivaje en las trompas de falopio, es decir, la división de las células del cigoto para formar una masa de células que se llama mórula. Cuando llegan a la matriz, ya la mórula es un blastocisto o blástula, y entonces ocurre la implantación. Y sigue el desarrollo embrionario el resto de los meses. Aquí tenemos la comparación de la espermatogénesis y con la oogénesis. En realidad las fases son las mismas: espermatogonia, oogonia, espermatocito primario, ovocito primario, espermatocito secundario, ovocito secundario. Vean que aquí la diferencia es que aquí hay 4 células espermátidas, en cambio aquí va a haber solo un óvulo
maduro y los otros 3 son cuerpos polares. Esa sería la diferencia entre estos dos procesos. Bien, espero que les haya servido para aclarar algunos conceptos clave. El tema de reproducción celular. Muchas gracias.